Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Kiyu Tomioka de la línea SH Figures de Tamashinations y Bandai, que estaría inspirada en Kimetsu no Yaiba. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal, tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En la parte superior vemos que dice Bandai Namco. En el lateral podemos ver una ilustración de nuestra figura, mientras que en la ventana tiene grabado Kiyu Tomioka. Un poco más abajo vemos que dice SH Figures. También podemos apreciar que pertenece a Kimetsu no Yaiba. Tenemos el holograma de Tamashinations Quality y nos dice que pertenece a Tamashinations y Bandai. Por un lateral podemos apreciar una ilustración a cuerpo completo de nuestra figura, lo sé bastante bien. En la parte superior dice SH Figures. En el lateral también podemos apreciar que tiene Kiyu Tomioka. Un poco en la parte trasera podemos apreciar algunas ilustraciones de nuestra figura portando algunos de sus accesorios. Vemos que luce bastante bien. Tenemos información adicional, precauciones de seguridad, recomendaciones para mayores de 15 años y también podemos ver el código de barras, así que nos dice que pertenece a Bandai Spirits. Por el último costado tenemos la continuación de la ventana frontal. Vemos que dice SH Figures y Kiyu Tomioka, y también podemos ver en el fondo una ilustración en una escala de azules. Luce bastante bien. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? En el interior de nuestro empaque, amigos, nos encontraríamos con un blister transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. Vemos que todo viene perfectamente protegido. Detrás de esto tendríamos el detalle del empaque, el cual ya sabemos en las pestañas tiene las indicaciones para colocarle los accesorios, realizar intercambios de manos y demás. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura, lo primero que encontraríamos serían los intercambios de manos. El primer par de manos tiene los dedos extendidos pero separados en una posición un tanto relajada. Aquí podemos ver que tienen un muy buen detalle, tienen un muy buen moldeado, luce bastante bien. Continuaríamos con unas manos que tienen los dedos separados pero en una posición un tanto más dinámica. Vemos un poco de tensión, se ve bastante bien, como si se estuviera preparando para lanzar un ataque. Continuaríamos con un par de manos en posición de puño con una ligera apertura para poder sujetar su arma. Aquí podemos apreciar, lucen bastante bien. Tienen un muy buen detalle, tienen un muy buen moldeado. Me gusta mucho cómo lucen. Continuaríamos con los intercambios de rostro. En este caso, el primero de estos sería un rostro con una expresión un tanto curiosa. Aquí podemos ver a detalle, luce bastante bien. Tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Continuaríamos con un rostro con una expresión de tensión. Aquí podemos ver que tiene los labios ligeramente separados y podemos ver los dientes apretados. Tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen molido y la aplicación de pintura luce mucho a la vista. Finalmente tendríamos un rostro de total acción, donde podemos apreciar tiene la boca completamente abierta. Vemos que tiene un muy buen detalle, también tiene una muy buena aplicación de pintura, se ve bastante bien. Continuaríamos con el detalle de su espada enfundada. Aquí podemos apreciar que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Tenemos una vaina en un color negro y podemos ver el detalle del enganche en un color blanco, mientras que la empuñadura vendría en un color blanco con algunos detalles metálicos rojizos. En este caso podemos separarla de esta forma para poder simular que ya no está guardada su espada. Continuaríamos con el detalle de su katana Nichirin. Aquí podemos apreciar tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado y tendríamos una inscripción en la parte de la hoja, mientras que la misma sería de un color azul metálico con un detalle en negro. Luce bastante bien. Podemos ver que la empuñadura sería exactamente igual a la que vemos envainada. Me gusta mucho cómo luce esta katana. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Kiyu Tomioka, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio. Esto a pesar de contar con su casaca, la cual parece ser un tanto estorbosa, pero realmente no le afecta para nada en su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos a nuestra figura de Tomioka podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el molido y esculpido del rostro y la cabellera, que lucen bastante bien. Podemos ver en este caso una expresión un tanto serena, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver el esculpido de la nariz y los labios, mientras que la aplicación de pintura luce bastante atractiva, tiene un muy buen diseño. Pasando al moldeado y esculpido de la cabellera encontraremos un muy buen detalle. Cada uno de los mechones está perfectamente bien definidos, tiene un muy buen esculpido.
En el caso de la paleta de colores de nuestra figura encontraríamos una combinación bastante llamativa en la parte de su casaca, ya que tendríamos de un lado un color guinda perteneciente al mismo tono, mientras que del lado contrario tendríamos unas tonalidades mucho más vivas pertenecientes a sábito. Aquí podemos ver una combinación entre amarillos y verdes, luce bastante bien. En el caso del uniforme interno sería el clásico de los cazademonios, que en este caso vendría en un color negro con algunos detalles en dorado para la botonería, y también podemos ver un poco de blanco en el cinturón, también en el bolsillo, en la parte del cuello y también en los protectores de las pantorrillas, mientras que el detalle de las sandalias vendría en una combinación entre azul y gris, luce bastante bien. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos ver que la casaca viene con un muy buen detalle, tiene algunas arrugas y ondulaciones perfectamente bien definidas, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver incluso que estaría seccionada para darle mayor rango de movimiento a nuestro personaje. Podemos apreciar que en la parte del uniforme cazademonios también tendría un muy buen moldeado, tiene algunas arrugas muy atractivas a la vista. En el caso del cinturón tiene un muy buen esculpido, luce bastante atractivo al tacto. Pasaría lo mismo en el caso de los protectores de las pantorrillas, y en el caso de las sandalias tendría un diseño bastante discreto. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza desgraciadamente no puede girar 360 grados, esto debido a la cabellera con la que cuenta, pero aún así tiene un movimiento bastante natural. Puede moverse hacia los costados de esta manera, ir hacia el frente un poco y hacia la parte trasera también, mientras que el cuello tiene articulación independiente para darle mayor rango de movimiento. En el caso de los brazos, estos pueden girar 360 grados sin ningún inconveniente. Vemos que el movimiento es bastante limpio. También encontraríamos una articulación de mariposa, la cual disloca desde la parte interna, y hay que tener cuidado para no dejarla expuesta cuando lo posemos. Encontraremos también un movimiento de cruz bastante amplio que se puede apreciar. En el caso de cada uno de los brazos tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro, nos permite girar 360 grados. El codo contaría con doble punto de articulación, vemos que tiene un corte en la parte del mismo codo para poder girar 360 grados siempre y cuando no nos estorbe el moldeado del ropaje. En el caso de la manga tiene un movimiento separado para darle mayor dinamismo, y vemos que la parte del antebrazo también tiene un poco más de articulación. La muñeca giraría 360 grados sin ningún problema, puede moverse hacia los laterales y de igual manera hacia arriba y hacia abajo, dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Vemos que tiene un corte justo donde termina el detalle del hombro. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. Vemos que tiene un corte que nos permitirá girar 360 grados siempre y cuando no nos estorbe el moldeado del ropaje de esta manera. Hay que tener cuidado a la hora de manipularlo. Mientras que tenemos también el movimiento suelto de la manga, y podemos ver que la parte interna estaría bastante flexible en el antebrazo. En el caso de la muñeca, esta giraría 360 grados sin ningún problema, puede ir hacia arriba, hacia abajo y también hacia los laterales. Podemos apreciar en el caso de su cabellera que también tiene un movimiento para poder darle un poco más de dinamismo. Puede ir hacia arriba, hacia abajo y moverse hacia los laterales. En el caso de la misma casaca tendríamos diferentes secciones que estarían perfectamente separadas para darle mayor rango de movimiento. Aquí podemos apreciarlo. Pasando al cuerpo de nuestra figura, tendríamos un movimiento lateral bastante natural, no gira 360 grados, puede ir hacia el frente de esta forma y hacia la parte trasera. Como podemos apreciar, también se separa para darle mayor dinamismo, podemos moverlo hacia los costados sin ningún inconveniente. En el caso de la cintura también tiene un movimiento bastante natural. Pasando a la apertura del compás, esta sería prácticamente perfecta, tiene un excelente rango de movimiento. En el caso del rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante natural. En el caso de los muslos, estos tendrían un corte que nos permitiría girar 360 grados sin ningún inconveniente, y vemos que la rodilla también tiene un movimiento de un punto de articulación hacia la parte trasera. Aquí podemos apreciarlo, sería exactamente igual de el lado contrario. Tenemos un punto de articulación pero bastante amplio. En el caso de las pantorrillas también tenemos un movimiento adicional que nos permite ir hacia la parte trasera para darle un poco más de movimiento a nuestra figura. Mientras que en el caso de los tobillos tendríamos un giro de 360 grados, puede ir hacia abajo, hacia arriba, moverse ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo, puede ir un poco hacia los costados, girar 360 grados, ir hacia arriba, hacia abajo y articular en la punta.
Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Tomioka. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarla por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Bueno, chicos, para realizar el intercambio de manos es bastante sencillo. En este caso vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión, como siempre, y vamos a colocar la nueva mano de esta forma. Repetimos el proceso del lado contrario, retiramos lo más cerca posible del punto de unión y colocamos la nueva mano de esta manera, perfectamente alineado. En el caso de querer realizar el intercambio de rostro, vamos a retirar la parte frontal de la cabellera y después vamos a retirar el rostro que trae por stock. Colocamos el nuevo rostro de esta forma y después colocamos nuevamente la cabellera frontal de esta manera. Luce bastante bien. Para colocarle el detalle de su espada tenemos la opción de colocarla con todo y la empuñadura. Solo hay que ponerla en su lugar de esta manera y vamos a colocar la espada de esta forma. Presionamos ligeramente y eso sería todo. Vemos que luce bastante bien, le da un muy buen detalle. Si quisiéramos podemos retirar la empuñadura de esta forma para simular que ya desenvainó su katana y vamos a colocarla del lado contrario. Aquí podemos apreciar que luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Podemos apreciar que incluso con su katana en la mano puede mantener muy bien la estabilidad nuestra figura. Eso sería todo en cuanto a nuestra figura de Kiyo Tomioka. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Kiyo Tomioka de la línea SH Figures de Tamashinations y Bandai, inspirado en Kimetsu no Yaiba. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, donde encontraríamos una casaca en una combinación bastante llamativa, ya que justo a la mitad tenemos un costado en un color guinda, mientras que del lado contrario tendríamos una combinación entre amarillos y verdes. Luce bastante bien, esto recordando al manto que usaba el mismo Sabito. En el caso del ropaje interno, podemos ver el clásico detalle del uniforme del escuadrón cazademonios, que vendría en una combinación entre negro y blanco con algunos detalles en dorado. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos apreciar también en las pantorrillas que tiene unos pequeños protectores y podemos apreciar el diseño de las sandalias en una combinación entre azul y gris. Luce bastante bien. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, encontraríamos un diseño bastante llamativo, ya que la casaca tendría algunas arrugas y ondulaciones muy naturales del tipo de prenda que usa, esto debido al detalle del plástico suave. Mientras que en la parte del uniforme interno encontraremos también un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. Podemos ver algo de textura a la altura del cinturón. En el caso del pantalón tenemos ese detalle bombacho. También podemos apreciar un poco de moldeado en los protectores de las pantorrillas, y en el caso del calzado tendríamos un diseño mucho más discreto al tacto. Luce bastante bien. Pasando al moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, tendríamos un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos apreciar una muy buena aplicación de pintura, mientras que la cabellera estaría perfectamente bien esculpida, tiene un muy buen detalle. Cada uno de los mechones está perfectamente bien definidos. Me gusta mucho cómo se siente al tacto y cómo luce a la vista. Pasando a las articulaciones de nuestra figura, tendríamos un excelente rango de movimiento. Nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, va a lucir mucho, sobre todo si lo acompañamos de alguna otra figura de la colección. Pasando al detalle de los accesorios, tendríamos el detalle de su katana envainada y también podemos ver el detalle de la katana completamente expuesta. Tendríamos intercambios de manos y también intercambios de rostro. Creo que viene bastante completa esta figura. A esta figura de Kiyo Tomioka le vamos a dar un 9 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. El detalle de los accesorios la complementan perfectamente bien, y en el caso de sus articulaciones le van a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas. Bueno, chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Tomioka y hasta la próxima, chicos. Bye.